Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. Es tremendamente triste tener un gato durante toda una serie de años en tu casa y que en un momento dado el gato desaparezca, no lo vuelvas a ver y que al cabo de un tiempo encuentres pues en un rincón o a una cierta distancia de tu casa encuentres su cadáver. Y en este caso pues te preguntes, oye, ¿es verdad que los gatos, como dice mucha gente, se van de casa a morir? Pues es de esto de lo que va a ir el vídeo, de explicarte qué hay de cierto en esta aseveración y explicarte sobre todo qué síntomas previos va a manifestar un gato antes de irse de casa para luego aparecer muerto. Es decir, qué síntomas te van a indicar que tu gato está a punto de fallecer. Ante todo os tengo que decir una cosa muy clara, y esto me gustaría que lo interiorizaseis, porque no hay prueba científica que demuestre lo contrario. Los animales, y en este caso en especial el gato, no tienen conciencia de muerte. El gato no dice o no piensa, así como nosotros los humanos sí podemos hacerlo, oye, estoy en mis últimos días, me quedan horas, me queda un poco tiempo y dentro de poco ya no voy a estar en este mundo cruel. Esto lo hacemos los humanos porque tenemos un mayor conocimiento de la sintomatología, de muchísima información y de un grado de reflexión interna que el gato no tiene. Los gatos no son capaces de tener este pensamiento profundo. El gato, lo que ocurre, y esto sí que es completamente cierto, es que empieza a encontrarse mal, empieza a encontrarse cada día peor. Y esta sensación de no entender lo que le está pasando, porque el gato no es consciente del concepto ni de enfermedad ni de muerte, pues hace que el gato se asuste. Y el gato es un animal tremendamente asustadizo. ¿Qué es lo que piensa el gato en esta situación? No es que me lo haya dicho ningún gato, pero os lo digo por lo que he visto en muchísimos gatos. El gato está asustado. Y el gato es un animal que ancestralmente es un animal muy independiente. Así como el lobo, el perro, en este caso que procede del lobo, es un animal que vive en manada, cuando un lobo se encuentra mal, se siente protegido dentro de la manada, sabe que sus congéneres no le van a dejar tirado. En cambio el gato, el pobre gato, no ha vivido nunca en manada, no tiene esa sensación, por lo tanto, cuando se encuentra mal, su reacción fisiológica es meterse en un sitio lo más protegido posible para decir, oye, que no me vean. Porque como no me encuentro bien, el gato sí que sabe que está más vulnerable, porque le duelen las patas, le duele el estómago, le duele lo que le duela, por la enfermedad que pueda tener. Pero esta sensación de sentirse más vulnerable le convierte en mucho más asustadizo y en un animal que busque meterse en un sitio o en un sitio alejado o fuera de la visión de cualquiera, digamos, como manera de protección. Y esto es triste porque tú dices, oye, le he dado todo mi cariño, le he dado todo mi amor, no tiene la suficiente confianza para decirme que se encuentra mal. Pues en muchos casos no. Y esto no es que te quiera más o te quiera menos, simplemente que el instinto animal predomina en muchas ocasiones sobre sus sentimientos afectivos. Y su instinto le dice, nene, vamos a escondernos que no estamos bien, el cuerpo no está bien y te tienes que proteger. No le dice, oye, ves a pedirle ayuda. Hay muchos gatos que ya lo hacen, esto también lo tengo que decir, pero otros muchísimos, no lo hacen, siguen haciendo esto que os comento. ¿Y cómo podéis vosotros prevenir o prever esta situación? Pues básicamente fijándoos en los síntomas que anteceden o que son la antesala del fallecimiento del gato. Es decir, el animal deja de comer y de beber, el animal deja de jugar, evidentemente, muy importante, deja de acicalarse. Cuando veáis que un gato no se acicala, que no se lame y demás, pensar automáticamente que es un gato que no se encuentra bien y que por lo tanto tenéis que ir a investigar qué le está pasando. Lógicamente, es importante también que os fijéis en que puede tener un ritmo cardíaco mucho más lento, el corazón le late muy poquito a poco, que se pasa el día durmiendo, que está abatido, que puede tener fiebre, etcétera, etcétera. Cuando veáis toda esta conjunción de síntomas junto
junto, y esto es también importante, a la posible edad que tenga el gato, pues debéis pensar en esto. Lo de la edad es muy importante. De hecho, no hace mucho, a modo de también justificar esto que os digo, os explicaba en este vídeo una serie de tablas que os ayudarán a entender la traslación entre la edad felina y la edad humana. Podéis entender claramente que un gato de a lo mejor, yo que sé, más de 15 años, es un gato que si le pusiésemos la edad en años humanos sería un adulto de más de 90 años. Muy importante este vídeo, no solo como curiosidad, sino también como punto de reflexión. Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.